Dios los bendiga, hermanos, en este día. Yo quiero invitarlos a leer un pasaje o unas porciones de la Escritura y a recorrer cada uno de sus caminos, de sus episodios, verlos como si los estuviéramos viviendo, como si anduviéramos recorriendo los lugares en los cuales menciona la Biblia. Job describe un lugar de tinieblas, dice que una tierra lóbrega donde su luz es como densas tinieblas. Bueno, ahí Job está escribiendo esta tierra. Yo quiero compartir con ustedes algo acerca de las 10 vírgenes. Dice la Escritura, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces yo quiero invitarlos a darle una recorrida al país donde las vírgenes esperaban. Dice Job que había una luz que era como densas tinieblas. Vamos a ver el país o cómo ocurrió más o menos este asunto que oímos como un cuento, como una parábola, pero que es una realidad que estamos viviendo sin percatarnos. El país de las 10 vírgenes. Leyendo yo la Escritura, me fui meditando y viendo, observando, imaginándome cómo sería el país de las 10 vírgenes o cómo era el lugar donde esperaban las 10 vírgenes. Lo cierto es que dice que el esposo se empezó a tardar. 5 vírgenes prepararon aceite y sus lámparas, y otras nada más aceite en sus lámparas. Pero dice que tardándose el esposo empezaron a cabecear, empezaron a dormirse. Vamos a traerlo esto a nuestro tiempo. Este es el lugar, esta es la hora en que las vírgenes están esperando. La oscuridad está avanzando, una densas tinieblas espirituales están cubriendo la tierra y no nos percatamos. Vemos la parábola como un cuentito, como una fábula. Sin embargo, es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Qué está aconteciendo? Vamos con las 10 vírgenes. ¿Qué estaba pasando con las 10 vírgenes? Se sabe que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas querían aceite y las otras traían aceite, pero no les era lícito dar, ¿verdad? Porque les iba a faltar. Vamos a ver en nuestro tiempo este tipo de vírgenes. ¿Cómo las identificaría? ¿Qué pasaría donde esperaban las 10 vírgenes? Hubo un desacuerdo entre ellas porque algunas traían aceite y las otras no. Imaginémonos en nuestro tiempo cómo están esas vírgenes discutiendo, peleándose, entre tanto que la luz va menguando. Y esa luz que es como densas tinieblas, me puedo imaginar yo al mundo, las luces del mundo, esas que atraen a los jóvenes a las tinieblas, que en vez de alumbrarles el camino, los van atrayendo al infierno como si fueran hormigas, insectos a la luz. Usted prende una luz en la oscuridad y se llena de insectos, pues esa luz que es como en esas tinieblas sirve para atraer a multitudes deslumbradas, se van por la emoción. Recuerdo cuando yo estaba chico, algunos 12 años, empecé a salirme de vaguillo y me acuerdo que llegaba yo a donde hacían bailes, pues todavía no tenía yo la edad, pero ahí andaba. Tenía un hermano que era músico y pues yo iba con el pretexto de que ahí andaba mi hermano, me iba y me metía. Recuerdo que me gustaba el olor a vino, me gustaba el olor a cigarro, me gustaban las luces, me gustaba la música, eso me atraía y debido a que ese olor a vino me gustaba, nunca lo quise probar porque pensaba yo que si lo probaba terminaría alcohólico y gracias a Dios nunca me permitió tomar vino. Pero esas son las luces que son como densas tinieblas, aquellas que están atrayendo a la juventud hacia una perdición. Las vírgenes discutiendo. Imagínense cuando se va haciendo noche y empieza el sueño. Empezamos a cabecear. Empezaron las vírgenes a cabecear, del cabeceo, primero de la luz a la oscuridad.
Después de estar sobrios empieza el cansancio, del cansancio al adormecimiento. Y cuando está uno adormeciéndose, empieza el balbuceo entre las vírgenes, peleándose. No se entendía nada, como aquel que dijo, orando ya casi dormido, con los ojos cerrados, como un ojo, con un ojo abierto solamente, decía un indio que dormía con un solo ojo, pidiendo. Dijo aquel hombre que comentaba esto, decía, Señor, reprende a mis hijos, Señor, bendice a mis enemigos, donde estaba orando dormido, prospera a mis enemigos, reprende a mis hijos, castígalos y cosas de esas, donde no había coherencia. Pues en ese momento estamos, donde las vírgenes adormecidas están diciendo balbuceos o estamos balbuceando y el mensaje del evangelio no es claro. No es claro, dice la escritura, si la flauta diera sonido incierto, dice, ¿cómo se sabrá lo que se toca? Si la citara diera sonido incierto, también dice, ¿cómo se va a saber la melodía que es? Pues parecido en nuestro tiempo, hermano, no hay claridad. Lo cierto es que 5 vírgenes son prudentes y tienen aceite extra para cuando el esposo llame. Hay de las vírgenes que no se prepararon. Entonces, este país es aquí y ahora. Sal a la puerta de tu casa en la noche o en el día y mira a tu alrededor. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Mira a tus prójimos, cristianos, no cristianos, a los cristianos un poco más apercibidos y a los cristianos que se han apartado. ¿Cómo reaccionan ellos ante la oscuridad? Lo cierto es que las lámparas, a medida que avanzaba la noche, las lámparas iban oscureciendo, iba menguando su luz se volvía cada vez más tenue. De esa luz tenue, quizá con la mecha ya quemada, el humo nublaba la vista, la contaminación de la mecha por la cual pasaba el aceite que era para alumbrar, ahora en vez de alumbrar, ennegrecía, manchaba de negro el camino. Job dijo, en el libro de Job dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo? ¿Estamos alumbrando con el consejo o nosotros estamos oscureciendo el consejo? ¿La iglesia sirve para alumbrar o es la que está haciendo división? Las acciones de las vírgenes dormidas está haciendo división entre Dios y los hombres. Cuando Juan vio a Jesucristo, tuvo una visión de Jesucristo y dice que oyó una voz detrás de él como de trompeta. Y dice Juan, cuando yo oí la voz, dice, me volteé para ver la voz del que hablaba conmigo, dice, y vuelto vi 7 candeleros. ¿No se supone que el cordero, que el pastor va delante de las ovejas? ¿Por qué Juan voltea y ve iglesias? No ha meditado en esto. Lo cierto es que la Escritura nos quiere decir, ¿verdad?, que Jesús está en medio de las congregaciones, pero si lo vemos de este punto de vista, cuando Jesús voltea y mira, se supone que el cordero va siempre delante de las ovejas, ¿por qué ahora no ve al cordero, sino que ve las iglesias? Es lo que está pasando con muchas personas. Quieren buscar a Dios y miran la iglesia. En vez de buscar a Dios, tienen una visión de la iglesia. Muchos pastores, antes de ver a Dios, miran a la iglesia. Antes que agradar a Dios, muchos pastores están más obedientes a los mandamientos, reglamentos de la iglesia que al propio Jesús. Entonces, si se vuelve para ver la voz, dice que vea a Jesucristo, no a las iglesias. Yo los invito a que toda persona busque a Dios en la Biblia. Bueno, pues las vírgenes cabecearon, balbucearon, el sonido es incierto, el mensaje está saliendo, no hay un norte, una dirección bien fija que tomar. Usted oye por medios, Facebook, YouTube, predicaciones, se dice de todo. Mucha gente no sabe ni qué camino
seguir, que si es calvinista, que si es arminiano, que si es bautista, que si es pentecostés, que si es unitario, que si es trinitario, y los argumentos de hombre predominan y las vírgenes peleándose unas con otras. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es nuestra vida y nuestra situación en este lapso de espera, en esto que no sabemos muchas veces cómo actuar. Vemos nosotros, dice Jesús, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Nosotros vemos en nuestro tiempo y muchos cristianos maravillados porque los dibujos animados han profetizado cosas tan exactas, saben qué jugador va a ganar, saben qué presidente va a morir, saben que es con tiempo. Y los cristianos, ¿cómo respondemos a eso? ¿Cómo será que ellos se están entregando? Nosotros vemos que cuando el pueblo de Israel clamaba a Baal, se sajaban la carne, se torturaban por una respuesta de ese Dios. Ahora nosotros vemos los cristianos de este tiempo con el moderno Baal, se sajan la carne, se parten el lomo, pasan soles, pasan esto, caminan hasta Estados Unidos, kilómetros desiertos por ir a buscar dinero, pero no saben buscar a Dios, no saben ir a la Biblia. Cuando se trata de buscar dinero se van sin consejo, y cuando se trata de buscar a Dios quieren que el pastor los lleve en hombros. ¿Por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estas personas están profetizando esas cosas y les salen ciertas? ¿Y por qué nosotros a veces no conocemos ni las profecías de Cristo? Nos hemos adormecido, las tinieblas nos han rodeado y no hemos podido velar con Jesús. Dice la Escritura, pasé junto al campo del hombre perezoso, dice, y las espinos habían ya cubierto la faz de su campo. La pereza, eso representa, hermano, cuando uno deja la Escritura, no sabe uno armar un mensaje, no sabe uno dar un consejo, no sabe discernir qué está bien y qué está mal. Y se hacen las preguntas, ¿por qué los hermanos, las hermanas viste de esta manera? ¿Por qué si son hermanos hacen esto? Hay mucha gente que viene a las congregaciones ya con una idea de cómo van a servir ellos a Dios. Había un hombre que cuando llegó a Jesús lo alcanza y le dice, Señor, te seguiré, pero primero permíteme que entierre a mi padre. Primero voy a enterrar a mi padre. Así es en las congregaciones. Señor, te voy a seguir, pero no puedo dejar mi otra mujer. No puedo dejar mi vicio, no puedo dejar las malas palabras, no puedo dejar de maltratar a mi mujer, no puedo dejar mi vestimenta. La gente va con condiciones a las congregaciones, así como fueron con Jesús, ellos ya traían sus condiciones de cómo le iban a servir, así mucha gente viene a las condiciones. Por eso la iglesia está en las condiciones en las que está, porque cada quien quiere servir a Dios a su manera. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. De la luz a la oscuridad, de la vista a los murmullos, de los murmullos a los balbuceos, y de los balbuceos a la dormitada, y de la cabeceada al profundo sueño y al ronquido. Se durmieron las vírgenes, ahí están roncando. Solo se oyen los ruidos. Ahorita son los trastabilleos, dándose unas con otras, peleándose por doctrinas, peleándose por cuánta cosa. Pero el esposo va a venir. Él prometió, dice la Escritura, tardándose el esposo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que fue a recibir un reino y volver. Y se tardó el rey, pero volvió. Entonces nosotros debemos velar. ¿Se acuerda que la cizaña fue sembrada cuando los hombres dormían? ¿Cuándo entró el enemigo?
estaba yo comentando, predicando algo acerca de si el padre de familia sabría a qué hora el ladrón habría de venir y no dejaría minar su casa. Y hacía yo una pregunta. ¿En su casa a qué horas vino el ladrón? Dijo una persona. A mi casa no ha venido ningún ladrón. Le pregunté a otra, ¿y a su casa a qué horas vino el ladrón? Dijo, en mi casa no ha entrado ningún ladrón. Y así me fui sucesivamente preguntándoles a qué horas había llegado el ladrón a su casa. Entonces todos me aseguraron que no había entrado ningún ladrón a su casa. Bueno, entonces yo pregunté, ¿y sabe en qué momento la fe de su hijo fue robada? ¿Sabe en qué momento su amor por su esposo se empezó a enfriar? ¿Sabe usted en qué momento se le quitaron las ganas de leer la Biblia? ¿Sabe usted en qué momento se le quitaron las ganas de orar? Y me dice que no ha entrado el ladrón. No nos damos cuenta. En ese dormitar, dale el celular al niño. En las congregaciones he visto yo que se juntan niños, están aprendiendo, pero tan pronto les regalan tecnología y los niños se apartan. Nosotros teníamos muchos niños, pero los papás en otras iglesias conocidas también pasa lo mismo, nomás les regalan sus tabletas, sus teléfonos y el enemigo entra y hace las suyas. El enemigo siembra la cizaña cuando nosotros dormimos. Entonces, por eso debemos estar alertas como vírgenes, listos con las lámparas encendidas y ceñidos nuestros lomos, porque dice la Escritura, no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Tardándose el esposo, fíjense bien lo que pasó tardándose el esposo. Tardándose el esposo, Lázaro murió. Jesús es el esposo. Tardándose él, Lázaro murió. Tardándose Cristo, ellas estaban sujetas a esperar la resurrección. Tardándose el esposo, la hija de Jairo murió. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dijo una de las hermanas de Lázaro. Pero me pregunto yo, ¿qué hubiera pasado si Lázaro y sus hermanas hubieran andado en campaña con Jesús? Si ellas lo hubieran seguido allá, ¿hubiera muerto? Tampoco hubiera muerto. Pero siempre tenemos que buscar la excusa, a quién echarle la culpa. Tardándose el esposo también, el principal de la sinagoga, pues enseñó otras cosas, ¿verdad? Que ya no molestes al maestro, ya no lo molestes, ya se murió la niña, ya no lo molestes. Muchos, al tardarse el esposo, se están enseñoreando del rebaño. Sí, están abusando, creen que son dueños del rebaño. Muchos he visto cómo piensan que son los dueños del rebaño. He visto muchos pastores que tratan a sus ovejas como si fueran niños de kinder. Usted haga esto, usted haga lo otro, y usted esto, y usted tráigame esto, y hágame esto, hasta para sus casas, hermano. Usted limpia baños, usted esto, usted lo otro. Si una escoba usa de una escoba, me da cuentas. Y esto, oiga, una cosa exagerada, como si fueran, toman de otra manera la palabra siervo. Para mí un siervo de Dios es una persona que sirve a Dios y a los hombres, a sus ovejas. Pero para muchos he visto que el sentido de la palabra siervo es alguien puesto para que lo honren. No es así, esa no es la palabra correcta para la palabra siervo. La palabra siervo es un servidor, es alguien que debe ser humilde. No debemos de abusar tampoco de él, porque gozan de una protección. Los siervos humildes gozan de una protección del Señor, gozan de protección divina, mientras que los siervos altivos son mirados de lejos. La Escritura lo dice. Que se tarde el esposo no quiere decir que no vaya a volver. Muchos han pensado así. He sabido de pastores que enseñaban que Cristo venía por su pueblo y ahora les han dicho a sus congregantes, ya no prediquen eso, ya no canten de que Cristo viene por su iglesia, porque al parecer vamos a pasar por la tribulación, al parecer que Cristo no va a venir.
¿Cómo no? Hacemos lo que hacía la madre de Sisara. Cuando Sisara fue a la guerra, hermanos, la madre de Sisara se asomaba por las ventanas y se preguntaba ella, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué sus ruedas se detienen? ¿Por qué tarda Jesús en venir? Hay en la Biblia un episodio donde está un centinela vigilando y da un aviso. Viene una tropa, viene una tropa. Dice, y el que viene delante de la tropa, dice, es semejante a Jehú, porque viene impetuosamente. De lejos conoció a Jehú, tenía un peculiar cabalgar Jehú. Jesús viene. Cuando Dios visitaba la tierra temblaba. Es una señal de que Cristo viene. Alguien dijo por ahí, cuando vaya a venir, no diré nada, pero habrá señales. Atentamente, Jesús. Así es, hermano. Jesús viene como ladrón, pero no sin señales. Las vírgenes imprudentes, hermano, no se están percatando de dichas señales. Hay profecías bien claras. Dice el libro de Job, una profecía acerca de esto. Dice el libro de Job, dice, ¿y olvidarás tu miseria o te acordarás de ellas como aguas que pasaron? Te acordarás de ellas, pero viene el tiempo en que por no escuchar a Dios, por no haberse apercibido, podrían, en vez de pensar en otras cosas, en vez de crear hoteles, en vez de arreglar lugares turísticos, ¿por qué mejor no se abastecen de fuentes, de estanques? Viene una gran sequía, la Biblia lo profetizó, vienen granizadas, vienen cuántas cosas vienen y están sucediendo exactamente como la Biblia lo dice. Pero las vírgenes imprudentes no se están percatando de las señales. Dice, le dijeron a Elías, a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? Y fueron a otro lugar y le vuelven a decir a Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? Eliseo sabía y los hijos de los profetas sabían que Elías iba a ser llevado al cielo, pero la gente común no sabía, sino solamente aquellos que estaban apercibidos. Las tinieblas nos están rodeando, la oscuridad, el engaño, la maldad. Vemos ahorita con todo lo que está aconteciendo, desapariciones, niños violados, mujeres asesinadas, balaceras, bloqueos de calles, temblores aquí y allá, y terremotos, huracanes muy fuertes, y todavía no despiertan las vírgenes. ¿Qué esperamos? Dice la Escritura que debemos anhelar, dice, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven. Y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Dice la Escritura, levántate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dijo la tsunamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. Dijo, en la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Es una manera ya muy peculiar, hermano, de buscar a Jesús en la cama, hermano. Ya la gente no quiere sacrificarse, la gente no quiere sufrir. Desde esta trinchera, desde aquí peleo. Entonces, cabecear un poco dormitar, dice la Escritura, así vendrá tu necesidad como hombre armado. Lo cierto es que las tinieblas ya se aproximan. La medianoche de la humanidad está llegando a su punto máximo. Dice la Escritura, no saben, no entienden, dice que cuando se multiplican los impíos es para ser destruidos eternamente. El mundo cree que está ganando, el mundo cree que se está saliendo con la suya,
El enemigo cree que está avanzando, pero esto que está pasando, hermano, es solo acercarse al disparador de la trampa. El enemigo va a ser preso en su trampa. El diablo va a ser preso en su trampa. El diablo, Dios prende a los sabios en su astucia. Dios no puede ser burlado. Así que si eres virgen insensata, estás a tiempo antes de que se aproxime más el esposo. Ve y compra aceite. Busca el aceite, enciende tu lámpara, busca lo que has perdido. Si eres virgen prudente, abastécete de aceite, más aceite, todo el que puedas, no poco, dijo el profeta, dijo, busca vasijas, no pocas. No sabemos cuánto tarde el esposo, no debe ser mucho, pero como quiera, debemos estar preparados. Esto comparto yo con ustedes, hermanos. Dios los bendiga. Ojalá y esta palabra sea de bendición. Jesucristo aún está con los brazos abiertos. El tiempo de la gracia no se ha cerrado. Entra, apercíbete y apresúrate. Tal vez en estos tiempos está creciendo más el dicho ese de que Dios es malo y están desprestigiando a Dios. Hay cosas que son ciertísimas y hay cosas que no tienen, no hay vuelta de hoja para eso que Dios determinó. Una es que Cristo viene por su pueblo. Otra es la gente impía tiene que sufrir la ira de Dios. Todos quieren justicia, pero no ser el justo. Todos quieren vivir en una ciudad en las cuales no haya muerte ni nada, pero no quieren dejar de ser ellos el borracho. Quieren que los demás se corrijan, pero ellos no se quieren corregir. Nosotros vemos que el problema de los pueblos es el problema de Israel. El problema de Israel cuando les iba mal era dice Jesús, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Ese es el mismo problema. La gente cuando está en problemas clama a Dios, pero ¿cuántas veces Jesús te ha querido juntar debajo de sus alas, debajo de sus promesas, pero no has querido? Y cuando te viene la adversidad, le reclamas a Dios porque no te defendió cuando estabas fuera de su protección, cuando en vez de descansar bajo sus plumas protectoras, bajo sus mandamientos, bajo sus preceptos que te preservan de irte al despeñadero, descansabas en otras cosas, en vez de venir a descansar en la presencia de Dios. No te estoy diciendo que la iglesia, pero en su palabra puedes descansar. Si no quieres ir a ninguna iglesia, si todas las iglesias para ti son hipócritas, Dios no es hipócrita. Dijo un proverbio chino, dijo, el mejor tiempo para haber plantado un árbol fue hace 20 años y el segundo buen tiempo para plantar un árbol es ahora. Mucha gente le está pasando mal ahorita, es porque tiempo atrás Dios los quiso juntar debajo de sus alas y no quisieron. Ahora sus hijos mataron, ahora sus hijos violaron, ahora sus hijos les fue mal en el matrimonio, ahora sus hijos andan en drogas, ahora sus hijos andan vendiendo puertas, ventanas, perfumes, ropa para costear su vicio, y tú te quejas con Dios que Dios no te escucha. Ahorita tienes niños, acércalos, mételos bajo las plumas protectoras de Dios. El Salmo 91, ese que tienes al entrar de la puerta en tu casa en la Biblia. Muchos hogares tienen ese salmo, pero muy pocos se han refugiado. Jesús te dice, quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quieres. No quieres. Cuando te venga la adversidad, acuérdate que Jesús te llamó muchas veces y tú no quisiste entrar tú ni llevar a tus hijos. Un carnaval, una cabalgata, una pijamada, una albercada, una fiesta, cualquier cosa menos Dios. 3 de la tarde con calor de 45 a 50 grados a nuestro pueblo en Coahuila, y la gente en la cabalgata no pueden estar 2 horas escuchando la palabra de Dios. Están como Pilato, pero al revés, ellos no hayan delito alguno en su político, pero en cambio al cristianismo le hayan todos los defectos. Pero yo no te estoy invitando a
a la iglesia, te estoy invitando a Cristo. A Cristo. Yo también he vivido mucha hipocresía, tal vez yo he causado hipocresía, he visto mucha hipocresía, pero yo no voy a ver a los hipócritas. Hay uno que no es hipócrita, se llama Jesús, y por ese que no es hipócrita, por eso, como dijo Dios, si hubiera 50 justos por 50 justos, si hubiera 30 justos por 30 justos no destruyó Sodoma, si hubiera 10 justos, pero no había, pero aquí sí hay un justo, Jesucristo. Entonces, por un justo que hay, busca ese justo y a los demás déjalos. Dios te bendiga y no hagas oídos sordos. Ven a Jesucristo, es el único que te puede salvar. No hay otro camino. Si no vas por ese camino, vas al infierno, porque Jesucristo no es un camino, es el único camino. Dios te bendiga.